Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto una vez más de encontrarnos juntos a ustedes a través de este programa cristiano en el cual el nombre de nuestro Señor Jesucristo es exaltado para la gloria de su nombre. Contento de poder una vez más llevar a cabo este programa y bendecido por el Señor Jesucristo. Por eso tengo mucho motivo de gratitud, esperando que ustedes también hayan muchas gratitudes en su vida de agradecimiento a nuestro Señor. Esperamos que sea un día de bendición, que ustedes lo puedan pasar muy bien, que sean guardados bajo el hueco de su mano y puedan disfrutarlo junto a su familia. Así que vamos a iniciar este programa con una oración y vamos a bendecir al Señor grandemente a través de esta oración de gratitud. Padre, sea usted la alabanza, sea usted la adoración y la gloria. Señor, disfrutamos de su grande misericordia y reconocemos que sin usted nada podemos hacer, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Señor, reconociendo su gran poder, porque hemos visto su protección divina, su poder glorioso, obrando en misericordia a favor de nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos presentar este programa y la hermandad, Señor, y los amigos que van a ver este programa, que ellos puedan, Señor, ser edificados y bendecidos por tu palabra. Señor, declaramos desde ya una bendición maravillosa, que el poder del Espíritu Santo traiga convencimiento a aquellos, Señor, que necesitan salvación y que necesitan también, Señor, un milagro en sus vidas, para que puedan acrecentar su fe y creer que tú eres un Dios poderoso, que aún en estos tiempos, Señor, aún con mayor eficacia, su poder se glorifica en la vida de los suyos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a disfrutar de una alabanza, así que le esperamos en un momento más para estar allá compartiendo lo que será la palabra de Dios. Y yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho al hombre un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando miro yo los cielos, la luna
es el hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, sean muy bendecidos y hermosos saludos para todos ustedes que nos ven, que nos siguen, ahí a nuestros hermanos ahí en Punitaqui, en Montepatria, a nuestros hermanos que son fieles ahí en ese lugar. Les deseamos muchas bendiciones para su vida. A nuestros hermanos también en Pisasca, como también en la Unión Campesina, que son lugares que frecuentamos nosotros sirviendo al Señor. Así que les deseamos ricas bendiciones. Y a usted, pues, hermano amado, que nos sigue también estos programas que son de Tongoy, de Coquimbo y de muchos otros lugares, también reciban nuestros cariñosos saludos junto acá a nuestro pastor Daniel. Queremos decirle que estamos contentos y estamos muy agradecidos de parte de Dios, porque también usted es edificado a través de la palabra que nosotros compartimos con ustedes de este lugar. Así que el Señor les bendiga mucho y sean realmente bendecidos en el día de hoy también. Vamos a leer lo que será la palabra de Dios, donde estará centrada nuestra enseñanza como un ejemplo para que nosotros podamos meditar en ella. Y se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 7, del verso 3 adelante. Y quiero dar lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios bendiga esta hermosa lectura de la palabra del Señor en su vida. Que usted y yo podamos realmente disfrutar de lo que va a ser esta enseñanza. Así que ahora vamos a oír y también participar de una alabanza más ante el Señor. Dios les bendiga. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir.
de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es el segundo mandamiento con respecto al pueblo de Israel, conforme como ellos lo ven, que es: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y es ahí donde yo quiero compartir esta enseñanza. ¿Qué tan importante es realmente lo que significa el tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias que traen a nuestra vida? Especialmente se refiere a los que conocen a Dios, los que saben la enseñanza de la palabra de Dios, los que conocen sus mandamientos, los que han vivido la experiencia de tener en su vida al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es lo que nosotros vamos a compartir en esta hora con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a hacer una pequeña oración para desde ya ingresar lo que será la palabra de Dios. Padre, abre tú el entendimiento para entender tu palabra. Apresura la palabra tuya, Señor, al corazón de tu siervo, para que su boca pueda salir palabra sazonada, bendecida por el Espíritu Santo. Declaramos la bendición que va a haber en esta palabra para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me he tomado de esta historia porque es ahí donde quiero yo enseñar. Bendito sea el nombre de Jesús y compartir a la vez lo que será la exhortación de ella. ¿Qué dice la historia? La historia dice que el pueblo de Israel cayó por más de 20 años realmente bajo las manos de los filisteos. Los filisteos se habían apoderado de casi toda la tierra de Israel y sus moradores vivían tan atemorizados que el pavor había sido grande en su vida. Y esto fue a causa de algo. Todas las cosas, todas las consecuencias suceden a causa de algo. Las consecuencias de faltar a Dios, de fallar a Dios, tienen una consecuencia irrefutable que traerá cosas negativas a nuestra vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque Dios espera que nadie de nosotros tomemos a la ligera las cosas de Dios.
Las cosas de Dios, amados hermanos, para usted y para mí deben ser demasiado importantes, porque es el primer mandamiento de la palabra de Dios. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Cuando usted y yo amamos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, nosotros vamos a vivir lo que será la experiencia de la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces los creyentes han hecho muchos compromisos, muchas promesas al Señor. Le han prometido muchas cosas al Señor. Le han prometido realmente hacer cosas importantes en favor de su obra, en beneficio de lo que será la iglesia, pero muchas de ellas realmente no han sido cumplidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que el profeta aconseja que mejor es acercarse para oír lo que Dios quiere de nosotros en vez de prometer cosas. Y es ahí donde vamos a entablar lo que será la enseñanza de la palabra de Dios. Israel había tomado el nombre de Dios a la ligera. Había hecho de las cosas de Dios algo que realmente se podía manipular. Se podía realmente manipular en todo sentido. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya sabemos porque por la experiencia que el pueblo de Israel estaba viviendo, una experiencia muy realmente espiritual desfavorable. Habían caído de la gracia de Dios. Desde el sacerdote Elí y todos sus príncipes y todos los que estaban realmente siendo responsables en el liderazgo de esta nación, por cuanto el pueblo de Israel se había corrompido a causa de su falta de compromiso, de fidelidad, de consagración que se debe tener con el Señor. Si los líderes que somos nosotros no tenemos una actitud de vivir una vida consagrada, apartada y de dar un buen testimonio a los demás, es muy difícil que los demás puedan también actuar diferente a nosotros. No, en ningún sentido van a hacer lo mismo, porque van a decir, pues si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces Israel, a causa de eso, tomó el nombre de Dios en vano y hizo cosas a la ligera, sin meditar las consecuencias nefastas que iban a suceder en contra de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron el arca de Jehová y lo llevaron a la guerra. Israel no podía tomar, nadie podía tomar el arca de Jehová. Nadie podía tomar las cosas consagradas que eran del Señor, excepto los levitas, el sacerdote Leví. Pero ellos hicieron sin consultar las cosas a Dios. Ellos no preguntaron a Dios cómo podían defenderse ante los filisteos. Ellos no clamaron a Dios por ayuda, porque Dios siempre va a estar dispuesto a ayudar cuando hay un clamor de un corazón arrepentido y sincero. No lo hicieron, sino que cuando ellos se vieron realmente atemorizados por los enemigos que era el pueblo de los filisteos, tomaron el arca de Jehová y también la llevaron a la guerra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos pensaban que el arca de Jehová, porque ellos tenían un conocimiento de que Dios habitaba allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios no habita en cuatro paredes. Dios no habita realmente en un lugar donde el hombre cree. Dios espera, porque eso es lo que Él esperaba de ellos. Él esperaba habitar en medio de ellos, pero no encerrado en una arca, no. El arca era un simbolismo netamente de compromiso, de respeto, para que ellos supieran que Dios realmente estaba con ellos, nada más que eso. Pero Dios esperaba habitar en medio de ellos. Él quería ser su padre, Él quería ser realmente su ayudador, Él quería ser también su capitán del ejército cuando ellos salieran a la guerra. Él quería también ir con ellos a la guerra. Pero ellos no hicieron nunca caso de la enseñanza que habían recibido de parte de Dios, sino que tomaron el arca y la llevaron a la guerra. ¿Qué sucedió en esa historia de guerra? Sucedió que el pueblo de Israel cayó vencido, los filisteos los vencieron, y cuando ellos se dieron cuenta
que el arca de Jehová estaba con ellos en la guerra, ellos se apresuraron y tomaron el arca de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos también tenían conocimiento que no había un Dios tan poderoso en el mundo como Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos estaba con ellos ahí en esa arca. Eso era su pensamiento, su manera de pensar. Entonces, cuando ellos creyeron que habían tomado el arca, que habían tomado a Dios en sí mismo, ellos tomaron el arca y se la llevaron a su templo, el templo de Dagón, y colocaron ahí el arca de Dios junto a los otros ídolos que eran sus ídolos que ellos adoraban. Sucedió lo que tenía que suceder. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Entonces sucedió que todos los ídolos de Dagón, el más importante de ellos, fue realmente destruido y estaba a los pies del arca de Jehová. Nunca pudieron levantarse, sino que todos los días sucedía lo mismo, hasta cuando ellos se dieron cuenta que realmente su Dios no era tan grande como el Dios de Israel. Pero ellos no se arrepintieron. Los filisteos no clamaron por arrepentimiento, no, en ningún sentido, porque es ahí, mucha gente clama a Dios pero no se arrepiente, no busca el arrepentimiento en sus vidas. Tenían la bendición de tener el arca del pacto ahí, pero ellos no se arrepintieron. Como ellos no se arrepintieron, entonces a ellos les cayó la maldición de ser desobediente a la palabra de Dios, porque Dios estaba mostrando su bondad para con todo el mundo, y Dios estaba esperando que los que no querían adorarles en verdad, también los otros que querían adorarle podían hacerlo, pero tampoco entendieron ni comprendieron lo que significaba tener la bendición de tener el arca. Entonces vino una maldición grande al pueblo de los filisteos. Entonces mucha gente murió de ello a causa de la peste que Dios trajo al pueblo filisteo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que si ellos se consagraban, que ellos eran fieles, ninguna peste les iba a venir a ellos. Pero los filisteos sabían que cuando Dios los sacó de Israel, el pueblo de Egipto había recibido cantidades de pestes. Entonces ellos sabían del poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos, al verse que su pueblo se estaba muriendo por las pestes, y porque ellos comprendieron a la vez que la causa de tener a Dios encerrado en su templo era realmente su maldición. Ellos se arrepintieron, por cierto, hicieron sacrificios y sacaron el arca de Jehová del templo y la mandaron de vuelta, de regreso al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que el arca del pacto había sido realmente de vuelta, se alegraron mucho. Hubo mucha alegría, mucho júbilo, pero no hubo arrepentimiento. ¿Se da cuenta? No sirve muchas veces la alegría, el júbilo, si no hay arrepentimiento. Debemos ser sabios. Cuando nos alegramos en Dios, tenemos que alegrarnos, pero también con un corazón arrepentido. El arca de Jehová había sido tomada por botín. El pueblo de los filisteos se la había llevado por causa de la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de los filisteos devolvieron el arca. Y entonces cuando el arca de Dios estaba en tierra del pueblo de Israel, trajo las mismas consecuencias. Mucha gente del pueblo de Israel fue realmente muerto. En un solo lugar murieron más de 50,000 personas. Fue terrible. Terrible, amados hermanos. Y es ahí donde vamos a ver todas estas consecuencias. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no se puede tomar a la ligera. El nombre de Dios no se puede tomar en vano. Recuérdese que Dios es Dios. Él es el Señor Todopoderoso. Pero Él no quiere que nosotros le sirvamos como algo que es un fetiche, que lo podemos llevar para allá, lo podemos llevar para acá. No. Dios no es manejable por nosotros. Dios quiere habitar en nosotros, que es la diferencia, y Él guiar nuestras vidas. Porque es así lo que dice la Sagrada Escritura, que cuando viniera el Espíritu Santo daría testimonio primero de Cristo. Y Él los guiaría a toda verdad y a toda justicia.
Cuando tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo, tú estás siendo realmente consecuente y que el que está aprobando realmente tus pasos es el Señor, porque el Señor está dirigiendo tu vida. Pero ¿cuántas veces el cristiano ha hecho lo contrario? Ha tomado las cosas de Dios a la ligera y compromete a Dios en sus compromisos, sabiendo que realmente muchas veces esos compromisos están fuera de la voluntad de Dios, y más aún la persona está lejos de la voluntad de Dios, porque el compromiso de servirle nunca ha sido realmente responsable en fidelidad como Dios espera. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso que cuando el cristiano cae en esta ostentación, decir yo tengo a Dios, y no vive una vida conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, lo único que acarreará a su vida son las consecuencias de su desobediencia, nada más. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo en esta hora yo quiero decirte que es importante, cuando prometes algo a Dios, no tardes en cumplir y obedecer a lo que dice la palabra de Dios. No hagas nada si Dios no te dirige, si Dios no está aprobando lo que tú realmente estás haciendo. ¿Cuánta gente se ha levantado, ha abierto obras, ha hecho cosas que muchas veces Dios no realmente no esperaba que hiciera, porque Él estaba esperando que hicieran otras cosas en la obra de Dios? Pero no, ellos quisieron manipular la voluntad de Dios a favor de lo que ellos querían, y eso realmente no es agradable a la voluntad del Señor. Es el Espíritu Santo, es el que guía a la iglesia a toda verdad, a toda justicia. Es la iglesia que es guiada realmente por el Espíritu Santo, porque ella es el cuerpo. Bendito es el nombre de Jesús. Es el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es que Dios a la final ya Él no habita en ningún templo. Nadie se puede arrogar, decir que Dios está en su templo. No, Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios habita en el corazón del hombre arrepentido. Bendito es el nombre de Jesús. La diferencia es que cuando el hombre de Dios se reúne en el templo, la presencia de Dios está con ellos, porque ellos la tienen ahí en el templo. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces no tomarás el nombre de Dios en vano. Las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios no son signos de idolatría. Dios esperaba que el pueblo de Israel no tomara esta actitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios no quería que Él convertirse en un fetiche en la vida de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos hemos dado cuenta que muchos cristianos usan ciertas cosas pensando que esas cosas que son realmente cosas de Dios, por cierto, les significará alguna ayuda espiritual, más no es así. Dios siempre va a querer que tu vida sea el templo, que tu vida sea el templo del Dios vivo. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso que Jesús rogó en la oración del huerto del Getsemaní: yo y mi Padre vendremos y haremos una morada. ¿En quién? En la vida tuya y en mi vida. Bendito es el nombre de Jesús. Así que cuando tú te conviertes en un hombre fiel, obediente en las cosas de Dios, eres responsable frente a ellas. No haces las cosas de Dios algo ligero. Tus compromisos los cumples. Las promesas que has hecho, has respondido fielmente y responsablemente al compromiso que has hecho de ella. Bendito es el nombre de Jesús. Y por último, para concluir, dice la palabra de Dios que mejor hubiera sido que no me hubieras conocido. ¿Me estás escuchando, cierto? Mejor hubiera sido que no me hubieras conocido. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la palabra que recibió Saulo cuando aún todavía no era el apóstol del Señor. Saulo pensaba que el perseguir a los cristianos, él estaba agradando a Dios por lo que él estaba haciendo, y él lo estaba haciendo de todo corazón, pero en realidad en lo que él estaba haciendo, perjudicando, eso es lo que estaba haciendo, perjudicando el avance de la obra de Dios. ¿Y cuántas veces hay muchos pueblos, muchos hermanos que han perjudicado el avance de la obra de Dios?
y Dios nos libre de ser piedras de tropiezo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor le dijo a Saulo: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, es sobre nuestras vidas. Tú y yo no podemos manipular lo que nosotros queremos hacer de Dios. Dios no se manipula, Dios no se casa con nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú quieres ser salvo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Y si tú quieres conservar la salvación que Dios te ha entregado, tienes que guardarla con temor y temblor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora la salvación se cuida y se guarda realmente cuando tú la pones en práctica, guardándola, protegiéndola, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los filisteos fueron realmente destruidos por tener el arca del pacto, por creer que Dios iba a hacer con ellos, pensando que Dios no tenía planes con ellos con respecto a de la manera que los planes que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también cayó en la desgracia de manipular el arca del pacto, sabiendo que eso no era agradable porque estaban saltándose a la ley de Dios. Hasta cuando el profeta Samuel se dio cuenta que era necesario tomar acción en todo esto. Ya Elí, el sacerdote, había dejado de ser. Ya él no estaba ministrando porque había muerto, y el profeta Samuel tomó acción en todo esto. Y él le comunica este mensaje: que si ellos se volvieran de todo corazón, que si ellos dejaban sus ídolos, que si ellos realmente se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Eso es lindo, saber que Dios nos va a perdonar. Saber que siempre vamos a alcanzar misericordia, pero que si nosotros actuamos en obediencia a lo que estamos escuchando. El pueblo de Israel tomó las palabras del profeta Samuel y las puso en práctica. Se arrepintieron, quitaron todos los ídolos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayunaron realmente ese día. Derramaron agua porque querían demostrar que se estaban limpiando de sus malos caminos, de sus malos hechos. ¿Y qué sucedió? Que mientras ellos realmente estaban en esa actitud de sacrificio agradable al Señor, en el cual el profeta Samuel presentó una ofrenda de holocausto de perdón a Dios, los filisteos se levantaron en guerra, porque ellos escucharon el júbilo que había en Israel, porque también es alegría saber que Dios está con uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en ese momento ya Dios estaba tomando acción, porque el pueblo de Israel estaba siendo obediente a su palabra. Cada vez que tú y yo obedecemos la palabra de Dios, Dios va a salir a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con nosotros. Amén. Pero conforme a su palabra. Eso es lo diferente, que Él está comprometido con nosotros conforme a su palabra. No es como tú y yo queremos, no, es como Dios quiere. Por eso nos dejó la enseñanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Israel se levantó con mucho temor, pero el Señor le habló a través del profeta que tuvieran valentía. Y se levantaron en guerra. Pero en ese momento, ¿qué sucedió, amados hermanos, cuando ellos estaban levantando en guerra? Porque es ahí donde tú y yo debemos saber que cuando Dios está obrando, va a haber una gran victoria para tu vida. Y dice que ese día tronó de una manera formidable, y todos los filisteos cayeron en el temor y fueron destruidos por la mano de Israel. Todo ese gran milagro sucedió cuando Israel se arrepintió y reconoció que las cosas de Dios no se deben tomar a la ligera. No se debe manipular las cosas de Dios. Lo que Dios esperaba era habitar en ellos, andar con ellos, ser realmente su ayudador, ser su guía. Eso quería Dios, que ellos vivieran la experiencia que era tener a Dios con su vida. Pero ellos nunca comprendieron que cuán grande era el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, y que Dios les bendiga. Si tú estás viviendo experiencias muy negativas en el desarrollo de tu vida, tú no has podido realmente levantar cabeza,
no has podido salir a flote y cada vez te preguntas, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? Amados hermanos, el pueblo de Israel vivió la experiencia de 20 años de dolor, de sufrimiento, simplemente por no arrepentirse. A lo mejor lo que se necesita en este momento es tomar una actitud de arrepentimiento y en obediencia al compromiso que un día hiciste con Dios, un compromiso que realmente lo hiciste con el Señor, no lo hiciste con el pastor ni con los hermanos de la congregación, no, porque si salió de tu corazón es porque en tu corazón había un deseo de agradar a Dios, y Dios no está dispuesto que tú tomes las cosas de Él. Cuando tú hagas un compromiso, promesa, las hagas a la ligera. Dios siempre va a estar dispuesto, sí, a responder a tu oración. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor, me invocarán y yo les responderé cuando se hubieran arrepentido de todo corazón. Así que Dios nos bendiga. El Señor te guarde. Tengas un lindo día, maravilloso día. Bendito es el nombre de Jesús. Después de este momento de haber terminado la lectura de la palabra de Dios, quiero que tú y yo podamos tener un momento de oración. Señor, qué importante es saber que no estamos frente a un Dios que lo podemos manipular. No, estamos frente a un Dios vivo, que tiene ojos para ver, que tiene oídos para escuchar, que tiene una voz penetrante y poderosa para hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, si hemos fallado, si te hemos faltado, no hemos respondido y hemos tomado tus cosas a la ligera, perdónanos, Señor. Señor, y haz de nosotros una vez más, Señor, que podamos tener una convivencia amigable contigo. Porque si tú eres con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Ningún alma forjada se podrá levantar y nos podrá hacer frente, porque a la voz de tu poder, Señor, aleluya, las tinieblas huirán, todos nuestros enemigos escaparán, como los filisteos lo hicieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Santo Espíritu, trae convencimiento, remordimiento, culpabilidad de pecado para que se arrepientan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Antes de despedirme, saludos cariñosos a nuestros familiares que tenemos ahí en Argentina, pero a la vez también quiero saludar a través de este programa a mi hija Tamar, a mi yerno y a mis nietos que están en Canadá. Así que el Señor les bendiga. Así que muchas bendiciones para ustedes y el Señor les ayude en todos los propósitos que han realmente planificado en el desarrollo de sus vidas. Señor les bendiga mucho. Amén.